El caso de Charles Dexter Ward, capítulo 3, parte 5. Otros médicos, tal vez no tan académicos como el Dr. Lehman, atribuyen a su viaje por Europa el inicio de la locura de Ward. Admiten que estaba cuerdo cuando partió, pero consideran que en su comportamiento a su regreso se denota una desdichada perturbación. Sin embargo, el Dr. Willett se niega a verlo así. Insiste en que algo debió suceder más tarde. Atribuye las rarezas del joven en esa época por la práctica de los rituales que aprendió en el extranjero. Extraño sin duda, pero que no implicaban un trastorno mental por su parte, aunque estaba visiblemente envejecido y endurecido. Por lo general, Ward seguía teniendo reacciones normales y en varias conversaciones con Willett demostró un equilibrio mental que ningún loco, ni siquiera incipiente, habría podido fingir de forma continuada. Lo que indujo a pensar en algún tipo de trastorno durante esa época fueron los sonidos que se oían a todas horas en el laboratorio del desván, donde pasaba la mayor parte del tiempo. Eran cánticos, repeticiones y atronadoras declamaciones de ritmos extraños, y aunque fuese siempre la voz de Ward quien los pronunciara, había algo en la cualidad de dicha voz y en los acentos de las fórmulas que repetía, que helaba la sangre de quienes las escuchaban. Nick, el venerable y amado gato negro de la casa, erizaba el pelo y arqueaba el espinazo al oír algunas de aquellas declamaciones del laboratorio. En algunas ocasiones emanaban unos olores que resultaban igual de peculiares. No siempre eran repugnantes, muy a menudo eran aromáticos y poseían una cualidad elusiva y cautivadora que parecían tener el poder de evocar imágenes quiméricas. Quienes los olían tendían a vislumbrar por un momento espejismos de vastos paisajes, con peculiares colinas o interminables avenidas de esfinges e hipogrifos que se extendían hasta el infinito. Ward no solo reanudó sus antiguos paseos, sino que se concentró en los extraños libros que habían traído consigo y en las investigaciones no menos extrañas que llevaba a cabo en su cuarto. Explicó que las fuentes consultadas en Europa aumentaban mucho las posibilidades de éxito de su trabajo y prometió en los años venideros grandes revelaciones. Su aspecto envejecido aumentó de manera sorprendente su parecido con el retrato de Curwen que había en su biblioteca. El Dr. Willett a menudo se detenía a contemplarlo al finalizar sus visitas, maravillado por aquella asombrosa identidad, y concluía que solo el hoyuelo sobre el ojo derecho seguía distinguiendo al hechicero muerto hacía tanto tiempo del joven estudioso. Las visitas de Willett, hechas a petición de los Ward, eran raras, aunque Ward nunca se negó a recibir al médico. Este pronto percibió que no conseguía penetrar en su mente. Con frecuencia reparaban en la presencia de objetos curiosos, figuras de cera grotescas, figuras de cera de grotescas formas sobre las mesas o las estanterías, y restos medio borrados de círculos, triángulos o estrellas de 5 puntas trazados con tiza o carboncillo en el centro de la gran habitación. De noche siguieron oyéndose aquellos ritmos y encantamientos atornadores, hasta que fue muy difícil conservar a los sirvientes y acallar las conversaciones furtivas sobre la demencia de Charles. En enero de 1927 sucedió algo peculiar. Una noche, a eso de las 12, mientras Charles entonaba un ritual, cuya desagradable salmodia se oía por toda la casa, llegó de la bahía una súbita racha de aire helado que anticipó un leve temblor de tierra que se notó en todo el vecindario. El gato dio extraordinarias muestras de espanto, y todos los perros en 1 kilómetro a la redonda se pusieron a aullar. Fue el preludio a una repentina tormenta, anómala en esa época del año, que produjo tal estruendo que el señor y la señora Ward
Pensaron que había caído un rayo en la casa. Corrieron al piso de arriba para comprobar los daños, pero Charles les recibió a la puerta del desván, pálido, fatuo y decidido, con una combinación casi temible de triunfo y seriedad pintada en el semblante. Les aseguró que no había caído ningún rayo y que la tormenta cesaría enseguida. Se asomaron a la ventana y comprobaron que estaba en lo cierto. Pero los relámpagos se fueron alejando y los árboles dejaron de cimbrearse bajo la extraña racha de viento llegada del mar. Poco a poco los truenos se convirtieron en una especie de murmullo lejano hasta apagarse del todo. Asomaron las estrellas y la expresión en el rostro de Charles Ward cristalizó en una singular mueca de triunfo. Después de este incidente, y durante algo más de 2 meses, Ward dejó de encerrarse con tanta frecuencia en su laboratorio. De pronto mostró un curioso interés por el tiempo y hizo extrañas preguntas sobre el inicio del deshielo en primavera. Una noche, a finales de marzo, salió de su casa después de las 2 y no regresó hasta poco antes del amanecer. Su madre, que estaba despierta, oyó ronronear un motor junto a la entrada de Carvajes. Se oyeron varios juramentos contenidos que llevaron a la señora Ward a levantarse y asomarse a la ventana. Pudo distinguir 4 sombras que, bajo las indicaciones de Charles, sacaban una caja larga y pesada de un camión. Oyó jadeos y pisadas en las escaleras, y por fin un golpe sordo en el desván. Después de nuevo, oyó jadeos y pisadas en las escaleras, y por fin un golpe sordo en el desván. Después, de nuevo, las pisadas bajando, los 4 hombres reaparecieron en el exterior y se marcharon en su camión. Al día siguiente, Charles no solo se encerró de nuevo en el desván, sino que incluso bajó las persianas de las ventanas del laboratorio. Al parecer, estaba trabajando con algún metal. Se negó a abrir la puerta a nadie y rechazó obstinadamente toda la comida que le llevaron. A mediodía se oyó un violento sonido seguido de un grito terrible y de una caída. Pero cuando la señora Ward llamó a la puerta, su hijo respondió con un hilo de voz que no había pasado nada. Explicó el espantoso e indescriptible hedor que brotaba del desván, como un olor totalmente inocuo y, por desgracia, necesario. Lo esencial era que lo dejaran solo. Después bajaría a cenar. Esa tarde, cuando cesaron los extraños silbidos que se oían tras la puerta cerrada, apareció por fin muy demacrado y prohibió que entraran en el laboratorio bajo ningún pretexto. De hecho, fue el inicio de un nuevo periodo de secretismo, pues no permitió que nadie visitara la misteriosa guardilla, ni el almacén adyacente que él mismo había limpiado, amueblado con austeridad y añadido como dormitorio a sus dominios inviolables. Allí vivió con los libros que subió desde la biblioteca hasta el momento en que compró el bungalow de Pawtucket y se trasladó allí con todo su instrumental científico. Por la tarde, Charles se hizo con el periódico antes de que pudiera leerlo a su familia y rompió una hoja, fingiendo que lo hacía por accidente. Luego el doctor Willett, tras averiguar la fecha por las indicaciones de los criados, leyó un ejemplar intacto en las oficinas del Journal y descubrió que en la parte destruida figuraba la siguiente noticia: desconocidos sorprendidos cavando en el cementerio de North End. Robert Hart, el vigilante nocturno del cementerio de North End, sorprendió esta madrugada a un grupo de hombres con un camión en la parte más antigua del mismo, en que al parecer salieron huyendo sin lograr lo que se hubieran propuesto. El suceso tuvo lugar alrededor de las 4 de la madrugada, cuando Hart oyó el ruido de un motor desde su cassette. Al salir a investigar, vio un camión a varios metros del camino principal, pero el ruido de sus pasos en la grava delató su llegada. Los hombres metieron apresuradamente una caja muy grande en el camión y se alejaron antes de que pudieran alcanzarles. Dado de que ninguna tumba ha sufrido daño alguno, Hart estaba convencido de que pretendían enterrar la caja en cuestión. Los intrusos debían de llevar un buen rato cavando cuando lo descubrió, pues Hart encontró una enorme fosa a considerable distancia de la carretera por parte de Amasa Field, sector del que hace tiempo han desaparecido casi todas las lápidas.
La fosa, grande y profunda como una tumba, estaba vacía y no coincidía con ninguna inhumación citada en los registros del cementerio. Tras inspeccionar el lugar, el sargento Riley del segundo distrito declaró que, en su opinión, la fosa había sido cavada por contrabandistas a modo de macabro e ingenioso escondrijo para el licor. Al ser interrogado, Hart afirmó que creía que el camión había huido por Rochambeau Avenue, aunque no estaba seguro. En los días que siguieron, Ward no se dejó ver demasiado. Tras añadir el dormitorio a sus dominios del desván, se encerró allí. Pidió que dejaran la comida en la puerta, que solo abría cuando el criado se había marchado. La salmodia de sus monótonas fórmulas y extraños cánticos se repetían de vez en cuando, mientras a ratos, si se prestaba atención, se oía el tintinear del vidrio, el silbido de los productos químicos, el correr del agua o el zumbido de las llamas del mechero. Los olores que a veces emanaban por debajo de la puerta eran totalmente inclasificables y distintos de los que habían notado hasta entonces, y el aire de tensión que podía apreciarse en el joven recluso cada vez que se aventuraba a salir unos instantes bastaban para avivar todo tipo de vehemente especulación. En una ocasión hizo un apresurado viaje al Ateneo a buscar un libro que necesitaba, y en otra contrató un mensajero para que le trajese un rarísimo volumen de Boston. La sensación reinante era de inquietud, y tanto la familia como el doctor Willett se aconsejaban. La sensación reinante era de inquietud, y tanto la familia como el doctor Willett se confesaban perdidos respecto a qué hacer o pensar al respecto. 6. El 15 de abril se produjo otro hecho extraño. Aunque aparentemente todo pareció seguir igual, supuso un cambio cualitativo y el doctor Willett lo considera muy revelador. Aquel día era Viernes Santo, un detalle al que los criados concedieron mucha importancia. Aunque los demás lo descartaron como una simple coincidencia, a última hora de la tarde, el joven Ward empezó a repetir cierta fórmula en voz alta de lo habitual, y al mismo tiempo quemó alguna sustancia de olor tan acre que impregnó toda la casa. La salmodia se oía con tanta claridad desde el rellano que la señora Ward no pudo sino memorizarla, mientras esperaba y escuchaba angustiada. Más tarde la transcribió a instancias del doctor Willett. Los expertos han informado al doctor Willett que guarda un claro parecido con los escritos místicos de Eliphas Levi. Aquella alma misteriosa que se asomó por una rendija a la puerta prohibida y vislumbró la imagen terrible del vacío que había más allá. Dice así: Mysterium Salamandrae, Conventus Silvorum, Antra Nocmorum, Daemonia Coeli God, el Monsin Gibor Jehoshua. Conjuro que mezcla el hebreo de la cábala y el latín. Por mi Señor que es Dios, por mi Señor que vive, por mi Señor de los ejércitos, por Metatrón, por Pon, por Agla. Tú, oh Dios, eres todopoderoso para siempre. Por Matón, por la palabra del adivino, por el misterio de la salamandra, por la asamblea de los silfides, por la gruta de los gnomos, por los demonios del cielo de God, por Almocín, por Gibor, por Jehoshua, por Evan. Cabe destacar que Lovecraft tomó la fórmula literalmente de Eliphas Levi, quien cometió un error al escribir el nombre del arcángel, que Lovecraft repite, es Metatron, no Metratón. Continuó de este modo durante más de 2 horas, sin un cambio ni interrupción, hasta que los perros del vecindario comenzaron a aullar de un modo velador. Tal fue la magnitud de aquel pandemonio de aullidos que hasta los periódicos del día siguiente le dedicaron un espacio, aunque en casa de los Ward el olor que pronto se extendió hizo que los aullidos pasaran a un segundo plano.
Era un hedor espantoso que lo impregnó todo y que ninguno de ellos había olido antes ni ha vuelto a oler jamás. En mitad de aquella emanación metífica se produjo un resplandor como el de un rayo, que habría sido cegador e impresionante de no ser por la luz del día, y se oyó una voz que nadie de los que escucharon podría olvidar nunca, debido a su atronadora lejanía, su increíble profundidad y su sobrenatural diferencia con la de Charles Ward. La voz hizo que toda la casa retumbara, y a pesar de los aullidos de los perros, pudieron oírla con claridad al menos dos de los vecinos. La señora Ward, que había estado escuchando desesperada tras la puerta del laboratorio de su hijo, se estremeció al reconocer en ella la puerta. La señora Ward, que había estado escuchando desesperada tras la puerta del laboratorio de su hijo, se estremeció al reconocer en ella un carácter infernal, pues Charles le había hablado de su fama funesta en los libros oscuros y del modo en que, según las cartas de Fenner, se había oído atonadora sobre la granja maldita de Pautuset, la noche de la aniquilación de Joseph Corwin. Era imposible confundir esa frase de pesadilla, ya que Charles la había escrito con gran viveza en los tiempos en que hablaba con franqueza de sus pesquisas acerca de Corwin, y sin embargo, fue solo ese fragmento en un lenguaje arcaico y olvidado. Dies mies jeschet boeni doesef dou vema enitemaus. Justo después de la tronadora voz, el día se hizo noche por unos instantes, pese a que faltaba más de una hora para el crepúsculo. Y a continuación sobrevino otro hedor diferente al primero, aunque igualmente insoportable e ignoto. Charles reanudó sus salmos, de los que su madre solo logró distinguir sílabas sueltas que sonaban como G, Nash, Jog, Sotot, G y Hep, Pi, Zrodach, y terminaban con un Yash, cuya fuerza maníaca aumentaba en un crescendo capaz de reventarle los tímpanos a cualquiera. Un segundo después, cualquier recuerdo anterior quedó borrado por el quejoso chillido que estalló frenético y se transformó gradualmente en un paroxismo de risas histéricas y diabólicas. La señora Ward, con una mezcla de temor y el valor ciego característico de una madre, se adelantó y, asustada, dio unos golpes en los paneles, pero no tuvo respuesta. Volvió a golpear, pero se interrumpió desfallecida al oír un segundo chillido en el que reconoció de forma inconfundiblemente la voz de su hijo, que coincidió con las aún atronadoras carcajadas de la otra voz. En ese instante se desmayó, aunque sigue sin poder recordar cuál fue la causa exacta e inmediata. La memoria a veces sufre olvidos piadosos. El señor Ward regresó a su negocio a las 6:15. Al no encontrar abajo a su mujer, los criados le dijeron asustados que probablemente estuviese vigilando la puerta del cuarto de Charles, donde habían salido unas voces más raras que nunca. Subió a toda prisa y encontró a la señora Ward tendida en el pasillo. Al reparar en que se había desmayado, corrió a llenar un vaso de agua de una jarra que había en un rincón. Salpicó su rostro con el líquido frío y se reconfortó al observar una inmediata respuesta por su parte. Justo en el instante en que ella abrió los ojos aturdida, le recorrió un escalofrío que casi lo redujo al mismo estado del que estaba saliendo su mujer. El laboratorio no estaba en silencio como parecía, sino que se oían los murmullos de una tensa y callada conversación, en un tono tan bajo que apenas resultaba comprensible, y de una naturaleza profundamente perturbadora para el alma. No era la primera vez que Charles pronunciaba fórmulas, pero esos susurros eran totalmente distintos, porque se trataba de un diálogo, o de un remedio de un diálogo, con las alteraciones e inflexiones propias de una serie de preguntas y respuestas. Sin duda, la primera voz era la de Charles, pero la otra era tan hueca y profunda que no se podía atribuir a los dotes de imitación ceremonial del joven. Había en ella algo odioso, blasfemo y anormal, y de no ser por el grito que soltó su mujer al recuperarse, que despejó su mente y su instinto de protección, es probable que Theodore Howland Ward no hubiese podido alardear más de no haberse desmayado nunca. El caso es que
El caso es que cogió a su mujer en brazos y la llevó abajo antes de que pudiera escuchar las voces que le habían turbado de manera tan horrible. No obstante, no fue lo bastante rápido y oyó algo que le hizo tambalearse peligrosamente por las escaleras. Era evidente que no había sido el único en oír el grito de la señora Ward. Desde detrás de la puerta cerrada les llegaron las primeras palabras comprensibles de aquel coloquio susurrado y terrible. Fue solo una tensa advertencia, pronunciada por la voz de Charles, pero por alguna razón sus implicaciones causaron un terror indecible a su padre. La frase fue solo chist, escriba. Después de la cena, el señor y la señora Ward acordaron que el padre tendría una firme y seria conversación con Charles esa misma noche. Por muy importante que fuese su propósito, no se podía seguir tolerando aquel comportamiento. Los últimos acontecimientos habían superado los límites de la cordura y constituían una amenaza para el orden y el equilibrio mental de toda la casa. El joven debía haber perdido el juicio, pues solo la locura podría empujar a alguien a dar gritos e imitar conversaciones con voces fingidas. Tenían que poner fin a aquello, o la señora Ward caería enferma y resultaría imposible conservar a los criados. Terminada la cena, el señor Ward se levantó y subió a ver a Charles. Al llegar al tercer piso, le pareció oír ruidos procedentes de la antigua biblioteca de su hijo, y se detuvo. Alguien estaba tirando los libros y revolviendo papeles con gran agitación. Al cruzar el umbral, el señor Ward encontró al joven, cargado con un montón de volúmenes de todas las formas y tamaños. Charles estaba pálido y demacrado. Al oír la voz de su padre se sobresaltó, soltando todo lo que llevaba encima. Se sentó, obedeciendo las órdenes de su progenitor, y oyó sus merecidos reproches. No montó ninguna escena. Al final de la reprimenda admitió que su padre tenía razón y que los ruidos, murmullos, encantamientos y olores químicos suponían una molestia inexcusable. Se comprometió a actuar con mayor discreción en el futuro, pero insistió en prolongar su extremo aislamiento. Al fin y al cabo, la parte del trabajo que le quedaba por hacer consistía en su mayoría en la consulta de libros, así que buscaría algún alojamiento en otro lugar por si más adelante debía hacer algún ritual. Expresó su más sincera contrición por haber asustado tanto a su madre. Se lamentó de su desmayo y explicó que la conversación que habían oído era parte de un elaborado simbolismo pensado para crear determinado ambiente espiritual. Utilizó abstrusos tecnicismos químicos que dejaron perplejo al señor Ward, a quien al despedirse de su hijo le quedó de él una impresión clara de indiscutible cordura y equilibrio. A pesar de la atención solemne con la que se comportaba, la conversación no fue en realidad muy concluyente, y cuando Charles recogió sus libros del suelo y salió de su cuarto, el señor Ward seguía sin saber a qué atenerse. Le pareció todo tan misterioso como la muerte del pobre Nick, el que habían encontrado tieso, con los ojos muy abiertos y la boca contraída por una mueca de terror, una hora antes en el sótano. Movido por un vago impulso detectivesco, el padre miró con curiosidad los estantes vacíos para ver qué se había llevado su hijo al desván. La biblioteca del joven estaba clasificada de modo muy estricto y sencillo, de manera que cualquiera podía ver de un solo vistazo qué libros o al menos sobre qué materias se había llevado consigo. El de arqueología u ocultismo, aparte de los que había subido previamente. En esta ocasión se trataba de asuntos modernos, libros de historia, tratados científicos y de geografía, manuales de literatura, obras filosóficas y algunos periódicos y revistas modernas. Aquel cambio tan curioso de lectura de Charles Ward sumió al padre en un abrumador torbellino de perplejidad, en una creciente extrañeza tan agobiante que casi lo oprimía el pecho mientras se esforzaba en entender qué era lo que no encajaba, porque había algo que no acababa de encajar, y no solo desde el punto de vista espiritual. Desde el momento en que hizo su entrada en la biblioteca, había notado algo extraño,
de lo que finalmente se percató. En la pared norte se alzaba aún la antigua repisa tallada de la casa de Volney Kurt, pero el entonces retrato de Curwen, tan agrietado y solo precariamente restaurado, había sufrido un gran destrozo. El tiempo y el calor excesivo habían hecho su trabajo. En algún momento después de la última limpieza de la habitación, había ocurrido lo peor. Se habían despegado de la madera cada vez más abarquillada y deshecha en pedazos con una súbita y maligna rapidez. El retrato de Joseph Curwen ya no vigilaba al joven con quien guardaba tan gran parecido, y yacía esparcido por el suelo en forma de una fina capa de polvo gris azulado.